Buenas tardes, buenos días a usted que está viendo este video o buenas noches, dependiendo la hora en que lo logre ver. Que Dios le bendiga. Eh, el objetivo por el cual estoy haciendo este video es porque pues ya en unas cuantas ocasiones nos han invitado a evangelizar, a poder salir a las calles y invitar a las personas a que asistan a una congregación. Pero debido a ello, a veces escuchamos muchos comentarios de algunas personas en las cuales uno se queda pensando y se queda meditando. Y pues hay que darle la respuesta indicada o la mejor respuesta o la respuesta correcta al asunto. Debido a que eh, muchas veces hay ciertas imposiciones meramente humanas. Muchas veces no es el pensamiento meramente de la palabra o del Señor. Y en muchos lugares se enseña, y si usted escucha, hay enseñanzas muy diferentes unas de otras. Y yo me tomé a bien poder escudriñar un momento las escrituras con el objetivo, primeramente, aquellos amigos que no se quieren acercar a una congregación o congregarse, pues puedan entender de algún modo este tema. Y si hay hermanos que probablemente tienen ciertas dudas al respecto de este tema, pues a través de las escrituras vamos a aclarar este asunto. Quiero tratar de no utilizar mucho mi pensamiento o el pensamiento humano, sino quiero tratar bastante con las escrituras. Y para ello yo quiero leer con usted un pasaje. No voy a leer todo el capítulo porque es mucho. Quiero hacer el video bastante corto, debido a que haré probablemente unas 3 o quizás hasta 4 secciones para poder presentar este tema. Y yo quiero ir a 1 de Timoteo, su capítulo 5, su versículo 17. Y en 1 de Timoteo, la carta a Timoteo la escribe el apóstol Pablo, no la escribe nadie más, sino que la escribe el apóstol dándole instrucciones específicas a Timoteo. Y esto empieza diciendo de la siguiente manera: siempre honramos al Señor. Y dice, en el 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, dice. En el 18 dice: pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que cría, y digno es el obrero de su salario. Quiero detenerme un momento ahí y hacerle un poquito énfasis a este versículo, o a estos dos versículos, en los cuales el apóstol Pablo estaba enviando una enseñanza, o les estaba hablando especialmente a Timoteo. Les decía a través de esta carta a Timoteo que tuviera por digno a los ancianos que se dedicaban a la enseñanza, o en este caso los ancianos que predicaban. Y él le dice en esta carta, le dice que el obrero es digno de su salario. Él les dice también que no es correcto ponerle bozal. Él usa la palabra bozal un poco abusiva, tal vez se escucha un poco grotesca. Pero dice, no pondrás bozal al buey que tría. O sea, como diciéndole, no le tapes la boca al buey porque también el buey tiene hambre. Él usa un ejemplo tomando como ejemplo al buey. Pero lo dice en relación a los que predican, a los que enseñan la palabra, especialmente a los ancianos, a los que se dedican a este trabajo del Señor. Pero en realidad de este asunto, muchas veces estos textos o este texto, muchos le dan una interpretación ya sea muy personal, o ya sea la sacan de su contexto. En realidad a veces muchos enseñan lo que otros les han enseñado. Y en realidad pienso de que todos deberíamos de tener el compromiso de estudiar las escrituras y ver realmente lo que las escrituras enseñan. Entonces acá nosotros vemos de que los que predican tienen derecho también.
Pero muchos han hecho abuso acerca de este tema, acerca de este asunto. Y estoy bastante seguro de que hay muchos que se han estado enriqueciendo a través del Evangelio, cosa que tampoco es correcto. Y debido a eso yo estoy tomándome el atrevimiento a poder hacer estos videos. Quiero leerlo y compartirlo con usted de una Biblia de Jerusalén. Es una versión un poquito diferente. Y dice de la siguiente manera: los presbíteros, dice, o sea, los ancianos. Y dice: los presbíteros que ejercen bien su cargo merecen doble remuneración, dice. Principalmente los que se afanan en la predicación y la enseñanza. La escritura en el 18 dice: la escritura en efecto dice, no pondrás bozal al buey que tría. Y también el obrero tiene derecho a su salario. Esto dice en la versión Nueva Jerusalén. Ahora, ¿a dónde quiero ir con este tema, con este asunto? Hay un asunto que a muchos no les gusta, y especialmente cuando se trata de dinero, cuando se trata de algo económico. Y pues yo sé que todo proyecto necesita un mantenimiento económico. Y el proyecto del Señor también necesita un mantenimiento económico. Y en realidad vamos a analizar un poquito más a fondo esto. ¿Por qué? Porque algunos usan una imponencia con textos bíblicos. El problema es que muchas veces lo que la Biblia dice no es lo que la Biblia quiere decir. O dicho de otro modo, lo que nosotros leemos literalmente en las Escrituras no es lo que el pensamiento bíblico quiere decir, sino que muchas veces hay que leer un poquito más a fondo el tema para poder darle la interpretación adecuada. Y muchos con la imponencia, algunas veces hay creyentes o hay personas que, en este caso hay creyentes que se van de las iglesias, y hay personas que no quieren congregarse porque creen que a veces hay un abuso. Eso lo dice en 1 Timoteo 5:6, ¿verdad? Sin embargo, vamos a hablar acerca del tema al cual venimos acá. Y en 2 Timoteo capítulo 3, su versículo 16 y 17, dice de la siguiente manera: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Luego dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto en realidad conlleva una gran responsabilidad, porque al predicador o aquel que enseña las escrituras tiene que dedicarle el tiempo necesario para estudiar los temas, para poder enseñar. La verdad es de que a veces hay bastante irresponsabilidad, diría yo, cuando alguien que enseña o alguien que predica solo trata de tomar algunos cuantos versículos y sacar una interpretación muy rápido del asunto. Sin embargo, aquí el mismo Pablo le dice a Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo de que toda la escritura es útil para enseñar, pero también es útil para instruir, pero también es útil para redarguir en justicia. También es útil para corregir. Y a eso es lo que vamos. Para ello yo quiero ir a Malaquías capítulo 3, su versículo 10. Porque muchos toman este texto de Malaquías 3:10. Y aquí es donde hay un grave problema. Hay algo que hay que aclarar. Porque no es justo, no es correcto que por la mala interpretación de algunos, o por darle una interpretación muy rápido a la escritura, se estén cometiendo muchos errores dentro de las congregaciones. Y aquí vemos en Malaquías 3, su capítulo 10, dice Malaquías, Dios a través de Malaquías dice:
Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseables, dice Jehová de los ejércitos. El asunto es que muchas veces se enseña que aquel que tiene el hábito de dar los diezmos, o aquel que lo ha agregado como parte de su vida en devoción a Dios, lo hace. Muchas veces algunos creen de que, bueno, al dar mi diezmo yo no voy a pasar necesidades. Al dar mi diezmo yo todo el tiempo voy a estar en abundancia. Entonces, ¿cómo nosotros respondemos a una pregunta tan sencilla? Y vemos también de que muchos de los que también dan su diezmo se enferman. Muchos de los que dan su diezmo pasan necesidades por mucho tiempo, en muchas ocasiones. Yo pudiera decir, si en realidad el dar el diezmo a mí me traería la bendición de poder tener más ingreso, yo diría que los cristianos deberían de ser millonarios o deberían de ser ricos todos. Pero usted se va a dar cuenta de que eso no es así. No funciona así en nuestro tiempo, no funciona así para la iglesia. Probablemente esta era una manera en la cual Dios trató con el pueblo de Israel, pero recuerde que nosotros no estamos aquí para obtener posesiones sobre la faz de la tierra, sino que todo lo contrario. Nuestras bendiciones dice que no son de este mundo, no son terrenales, sino son espirituales en Dios. Entonces aquí lo que pasa era de que en este tiempo, cuando Dios levantó a Malaquías para poder profetizar acerca del diezmo con el pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba cometiendo un agravio. Algunos de ellos todavía seguían llevando el diezmo, pero muchos de ellos habían dejado la práctica. Y Dios envía a Malaquías y Malaquías es el que reprende al pueblo de Israel. Pero yo quiero leerlo desde el 3:6. Dice, porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Luego le dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y luego en el 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y luego dice, malditos sois con maldición, porque vosotros toda la nación toda me habéis robado. Hay una pregunta bien interesante acá. En realidad, muchas veces le atribuimos ciertas cosas a Dios, cosas que Dios a veces no ha dicho. Porque en realidad algunos dicen, bueno, el diezmo es para Dios, pero en realidad no es para Dios. El diezmo muchas veces lo recaudan personas o seres humanos dentro de las congregaciones. Porque usted y yo nunca hemos visto que Dios baja y desciende y dice, bueno, me voy a recaudar los diezmos y las ofrendas. ¿Cuánto se reunió? Me lo voy a llevar para el cielo, o etcétera, etcétera. Eso no sucede. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el diezmo ha sido destinado para algo específico y algo especial. Y para ello yo quiero compartirlo textualmente con Biblia en mano. Recuerde usted que hoy no estamos viviendo en el tiempo de la ley, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Pero algunos, cuando se les habla acerca del tiempo de la ley, cuando se trata del diezmo, creen que sí, el diezmo debe ser una parte de la vida devocional del cristiano, del creyente, para la era de hoy. Pero cuando se trata de, por ejemplo, guardar el sábado, dicen, no, el sábado ya no. Entonces practicamos unas cosas de la ley, pero otras no las queremos practicar. Entonces aquí como que hay algo que no está correcto. Yo no sé cómo usted lo ve. Ahora, cuando el Señor Jesús vino a la tierra, es cierto que para esa época se daba el diezmo. Pero el Señor Jesús lo reprendió. Porque Malaquías profetizó aproximadamente 470 años antes de Cristo, o 400 años antes de Cristo. Y cuando Jesús viene ya habían pasado más de 4 siglos.
Ahora, aquí viene una pregunta, una interrogante. ¿Qué dicen ustedes acerca del diezmo? Y estas son algunas de las respuestas que yo he escuchado. Las he escuchado verbalmente, frente a frente, y muchas veces las he escuchado de algunas otras personas, de alguno u otro modo. Y muchos dicen que es una estafa, muchos otros dicen que es un robo, muchos otros dicen que no es bíblico, aunque realmente a través de la Biblia nosotros podemos enseñar que sí está en las Escrituras. Otros, que eso era en el tiempo de la ley o del Antiguo Testamento. Usted le pregunta a los pastores, habrán algunos cuantos pastores que dicen, no, eso es voluntario. Pero hay muchos pastores que en realidad dicen que es una bendición poder hacerlo. Ahora, el problema o el asunto es aquí, ¿qué es lo que usted piensa acerca de este tema? ¿Qué es lo que pensamos nosotros acerca de este tema? Pero con un pensamiento meramente bíblico. ¿Por qué? Porque yo no puedo tomar un texto, por ejemplo, el de Malaquías 3:10 y solo el de Malaquías 3:10 y hacer una explicación solo en Malaquías 3:10, porque yo estaría omitiendo mucho asunto que hay en las Escrituras. Por ejemplo, yo estaría omitiendo el 8. En el 8, por ejemplo, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste en que hemos robado vuestros diezmos y ofrendas. Y en el 9, imagínense, dice el profeta, o Dios hablando a través del profeta, dice, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Si leemos las Escrituras textualmente acá, aquel que no da su diezmo a la luz de las Escrituras es maldito. Pero en realidad eso no funciona así. ¿Por qué? Porque hay que darle la interpretación correcta al tema. ¿Por qué? Porque la pregunta es esta. ¿El diezmo es para la iglesia o fue meramente para el pueblo de Israel? Ahora yo quiero ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que pasa aquí en este asunto? El diezmo y las ofrendas fue una institución meramente de Dios, de Elohim, y se lo dio específicamente y únicamente al pueblo de Israel. La pregunta es ¿por qué? Y usted pregunta, ¿pero por qué? Usted está mal. Bueno, para eso vamos a ir a las Escrituras. Porque resulta, el pueblo de Israel, Abraham recibió una profecía, recibió una palabra de parte de Dios, de que su descendencia iba a ser como las estrellas, como las arenas del mar, y que iban a estar cautivos o iban a estar de esclavos en Egipto por un periodo determinado, que fueron más de 400 años. Ahora, ya había una profecía. Después de todo ese asunto, todos los descendientes de Abraham son llevados cautivos o terminan siendo cautivos en Egipto. Hay una historia bastante larga atrás de todo este tema. Después, por mano de Moisés, Dios usa a Moisés y le dice que Moisés era el que tenía que sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Cuando Moisés, el gran líder conocido de parte de Dios, se deja usar por Dios y saca a todo el pueblo de Israel, de Egipto, de la esclavitud, en el desierto Dios se le aparece a Moisés en el monte Sinaí. Y ahí en el monte Sinaí le da las leyes, los 10 mandamientos. Y en el desierto, en el mismo monte Sinaí, también les da al pueblo de Israel mandamientos humanos, o sea, mandamientos o leyes para que el hombre conviviera con el hombre, especialmente el pueblo de Israel. Y les da una promesa, les dice de que hay una tierra prometida que fluye leche y miel, a la cual ellos iban de camino después de salir de tierra de Egipto, de la esclavitud. Resulta que en el desierto también les dice que lo que sucedió ahí fue que en una ocasión, cuando Moisés había subido al monte a hablar con Dios, se levantó un grupo y dice que como Moisés no descendía, dice que ellos pensaron de que Dios ya había devorado a Moisés. Resulta que entre todos los que se encontraban ahí propusieron en su corazón
juntar todo lo que tenían en oro, todas las joyas. Y dice que hicieron un becerro de oro. Y dice que todos empezaron a adorar al becerro de oro. Pero sucede de que los descendientes de la tribu de Leví no se habían mezclado en ese asunto. Debido a ese asunto de que los de la tribu de Leví no se mezclaron en el asunto de adorar al becerro de oro, dice que Dios los tomó en cuenta. Y más adelante le dice Dios a Moisés que la tribu de Leví la iba a separar única y exclusivamente para ministrar en el tabernáculo, en este caso en la casa de Dios. Entonces, todos los de la tribu de Leví fueron elegidos específicamente para ministrar dentro de la congregación de Israel. Pero Dios les dijo, le dijo a Moisés que cuando ellos iban a llegar a la tierra prometida, que ellos no iban a tener derecho a recibir la herencia de la tierra prometida. Entonces, eran 12 tribus. Las otras 11 tribus iban a recibir herencia. Sin embargo, Dios les dijo a la tribu de Leví no trabajar a la tierra. Pero a las otras 11 tribus, Dios mismo les impuso la 10ª parte para poder diezmarla. Esa 10ª parte que ellos se reunían era para el sostenimiento de toda la tribu de Leví y los sacerdotes, para los levitas y sacerdotes. Dentro de los levitas ellos habían músicos y cantores y sacerdotes. Así que si usted y yo racionalmente meditamos un poco este asunto, que 11 tribus iban a diezmar una 10ª parte, todo lo que iban a recaudar las 11 tribus iban a ser un 110% que le iba a tocar a la tribu de Leví. Pero también a los levitas les dijo Dios de que ellos tenían que dar el diezmo del diezmo, y eso lo vamos a ver en la escritura. Entonces, aparte de eso, la tribu de Leví tenía que sustentar a la viuda, al huérfano, al desamparado y al forastero. Entonces, si usted y yo nos ponemos a meditar, es muy probable, porque también la tribu de Leví tenía que darle del diezmo, el diezmo al sacerdote. Entonces es muy probable que del 110, bastante probable que el 20% iba a ser destinado para esos usos. Por eso es que usted lee muchas veces de que a la viuda no se le estaba ayudando. Era muy probablemente que los levitas o la tribu leví se quedara con un 90% del 110 que había recibido. Y eso iba a ser el mismo 90% del cual eran legítimos para cada uno de los de las otras 11 tribus. Ahora, cuando el Señor bien nos dice a la tierra, todavía algunos estaban diezmando, o muchos estaban diezmando. El detalle es este, que en los primeros años de nuestra era, el templo de Jerusalén se destruyó. Por lo tanto, ya no hay un lugar donde se ofrecen sacrificios, ya no hay un levita. O sea, ya no hay ministros, no hay levitas enseñando. En el tabernáculo. Ya los sacerdotes no están en el tabernáculo. Entonces, es obligatorio. Ahora, sin embargo, si decimos que era obligatorio en el tiempo de la ley o el Antiguo Testamento, porque en algunas ocasiones tomamos pasajes de las Escrituras. Yo quiero que usted medite en lo que la Escritura enseña. Porque, por ejemplo, si vamos a Números capítulo 18, su versículo 20, vamos a empezar ahí analizando. Números su capítulo 18, su versículo 20. Y aquí dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendráis heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu heredad y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí,
yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Hasta aquí tenemos un versículo bíblico donde Dios le habla a Aarón. Y a Aarón, usted sabe, si alguien no sabe, Aarón era un sacerdote. Por eso es que Aarón tenía derecho al diezmo y los de la tribu de Leví. Quiero leer con usted el 22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. En el 23, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán la iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. El 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Esa es la razón por la cual los levitas tenían el derecho de pedir el diezmo, o de recibir el diezmo, mejor dicho. Tal vez no de pedirlo, sino de recibirlo, porque era una orden, un estatuto que ya Dios les había dado a ellos. Ahora el detalle es este, como yo le digo, la pregunta es, ¿todavía los levitas ministran en el tabernáculo de reunión? Usted va a decir no, porque hoy no hay templo en Israel. Entonces, continuamos. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo capítulo 23, su versículo de 23, donde dice, ay de vosotros escribas y fariseos. Vea lo que estaba pasando aquí. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí, también Él reprendió al pueblo de Israel. Porque han habido muchas prácticas que no son lo que la Biblia muchas veces está enseñando. Aunque esté en la Biblia, muchas veces no es lo que la Biblia enseña. Porque nosotros no podemos tomar los textos, solo agarrar textos, los que a nosotros nos parezca bien, y los que no nos parezca bien no los tomamos. En Mateo 23 dice, ay de vosotros escribas y fariseos, dice, y les dice, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Recuerde que este es un asunto de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Luego el Señor Jesús, en palabras del Señor, dice, esto era necesario hacer sin dejar hacer aquello. Guías ciegos, dice, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Y luego dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Y luego le dice, fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Acá el Señor era muy estricto porque les dijo hipócritas, porque estaban hablando de un asunto del diezmo. Pero el mismo Señor Jesús les dice, guía ciego, dice, porque coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Por qué? Porque luego les dice, porque antes de esto, les dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. O sea, los fariseos habían dejado lo más importante de la ley. ¿Y qué era lo que estaba pasando? Bueno, la mayoría de ellos estaban llevando el diezmo. Y el diezmo se reunía en granos. Pero ¿sabe qué? Había un problema aquí. El problema era que ellos recibían el diezmo y ellos llevaban el diezmo, pero se habían olvidado de hacer lo más importante, que es la justicia. Y es ayudar al huérfano, ayudar a la viuda, ayudar al desamparado y ayudar al forastero.
Esto lo habían dejado de hacer los escribas y los fariseos. Por eso el Señor les llama hipócritas. Ahora, la pregunta es, ¿en qué entonces nosotros nos vamos a basar? ¿Es obligatorio o no es obligatorio? Hermanos, amigos, han pasado 30 minutos, he tratado de compartir una parte. Voy a seguir compartiendo una segunda parte y creo que un poquito más, porque este tema ha alejado a muchos de las iglesias, muchos no quieren saber de asuntos de iglesia y están en un problema con las cosas de Dios. Que el Señor le bendiga, espero que usted lo vea, deténgase, medítelo, analícelo. En la segunda parte usted va a seguir fomentando aún mejor el concepto de este tema. Que Dios le bendiga. Gracias.